Bien, hermanos, buenos días. Hoy vamos a estar leyendo y vimos algunos aspectos importantes de cómo la familia impacta con su testimonio la sociedad. Lo vimos en el domingo pasado, estuvimos hablando un poco de eso. El testimonio de la familia afecta todo el ambiente, todo el medio ambiente en que ésta se desarrolla. No solamente como individuos, sino también como sociedad, pues nos afecta si la familia funciona bien, si la familia funciona mal. Pero hoy vamos a tratar un aspecto, yo creo que muy importante, de capital importancia en lo que es el desarrollo de la familia. Quizás muchas veces lo descuidamos, quizás porque se nos olvida o porque los hábitos del mundo o quizás otras tareas van tomando el lugar de lo que esto debería tomar. Y quizás vamos descuidando lo que es la adoración familiar. Algo, ya les digo, es muy importante. Y vamos a ver los beneficios o las consecuencias, las malas consecuencias que trae el ejercer o no lo que es la adoración familiar. A veces se hace difícil, a veces no está el tiempo. A veces los niños pues no se portan bien. En el caso de los que tenemos hijos pequeños es muy difícil, ¿verdad?, controlar a los niños a la hora de una enseñanza bíblica, a la hora de tener un tiempo de oración, de un tiempo de adoración como en familia. A veces se hace difícil, ¿verdad? A veces hay mucho sueño, estamos cansados de un día duro de trabajo y lo que queremos es ir a la cama y vamos descuidando pues estas áreas, ¿verdad?, que son muy atacadas por Satanás. Vamos a leer nuestra lectura de hoy de la palabra de Dios. Va a ser en los Salmos, libro de Salmos, y el Salmo 78. Allá vamos a dar un tiempito para que lo busquen ahí, los que tienen Biblia, los que tienen iPad, los que tienen tabletas, Samsung. No quiero hacerle promoción a ningún equipo electrónico, a los que tienen su Biblia o su teléfono celular, que vayan buscando el Salmo 78. Versículo 1, y vamos a leer hasta el verso 7, a ver cuán importante, y desde aquel tiempo ya se entendía la importancia de transmitir y de dejar un legado de adoración familiar a los hijos y a los hijos de los hijos y a todas las generaciones venideras. Dice el Salmo 78, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Bien, pues ahí estamos viendo cómo es de mucha importancia lo que es la transmisión de los hechos de Dios de generación en generación. Donde se transmite lo que el Señor ha hecho, donde se transmite las enseñanzas de Dios de una manera más efectiva. Bueno, algunos pueden decir en la iglesia, cuando vamos un domingo, quizás en 2 horas, los niños aprenden todo lo que necesitan saber de Dios en ese tiempo, o quizás que las escuelas, que no son el caso de las escuelas de este tiempo, le enseñen los valores morales, no le van a enseñar acerca de Dios. Entonces, ¿dónde se pueden tener estos tiempos de testimonio? ¿Dónde se pueden tener estos tiempos de adoración a Dios? ¿Dónde se puede orar el uno por el otro dentro del círculo familiar? Se puede ejercer lo que es la oración mutua para que sea efectiva, ¿verdad? Y para que los niños, aquellos que van creciendo, pues vayan aprendiendo lo que en realidad es la adoración a Dios. Si algo ha causado grandes problemas, es que en la familia se ha perdido todo lo que es la adoración familiar. Se ha perdido todo lo que es el culto familiar. Se ha perdido todo ese tiempo de comunión entre padres e hijos y la palabra de Dios. En la pelea de Satanás siempre ha sido por quitarle crédito a la palabra de Dios.
Y cuando hay generaciones que no conocen la palabra de Dios, los hechos de Dios, el testimonio de Dios, ni quién es Dios, pues el mundo se sume en un caos. El mundo comienza a vivir un caos terrible de destrucción. Por eso es que vemos hoy familias destruidas, por eso es que vemos hoy familias en drogadicción, por eso es que vemos padres que no quieren a sus hijos, padres que están contra sus hijos, vemos a hijos que están contra sus padres. Un ejemplo de esto es algo reciente que ha acontecido y que ha sido noticia estos días de esta mujer que asesinó a su hijo, que ahogó a su hijo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que una madre a un hijo que aún enfermo, aún con una condición pues de autismo, con una condición de salud, ¿verdad? Pues quiera deshacerse de su hijo de esta manera? Y la humanidad, pues bajo el efecto de Satanás, bajo el poder y el control del maligno, pues solamente puede hacer estas clases de cosas malas, ¿verdad? Pero si a esa madre se le hubiese instruido en el camino de Dios, se le hubiese dado un ejemplo, quizás la situación hubiese sido muy distinta, ¿verdad? Si esa madre pues hubiese tenido la oportunidad de la adoración en el hogar, de encomendar su vida a Dios, y me pueden decir quizás, bueno, en este mundo eso es algo casi imposible. Sí, porque se ha dejado por otras cosas que han ocupado el lugar. Pero debemos nosotros volver a los principios. ¿Dónde fue cortado? ¿Dónde fue dejado? Volver a retomar lo que es esa práctica, ¿verdad? La familia, sépalo, es atacada desde el principio de los tiempos. La familia es atacada desde el principio de los tiempos. Satanás atacó al primer matrimonio. Dios creó el matrimonio, puso a Adán, puso a Eva, le dio sus responsabilidades, sus tareas diarias, ¿verdad? Allí en el Edén todo era perfecto, todo era una maravilla. El disfrute se podía pues sentir allí, ellos podían desarrollar toda clase de disfrute en aquel lugar, ¿verdad? Sin tener preocupaciones, solamente cumplir con sus responsabilidades, los mandatos, los estatutos, las reglas de Dios, ¿verdad? Pero Satanás se aparece, Satanás interviene quizás en aquel orden pacífico, y aunque quizás todo aparentemente marchaba perfecto, se empezó a notar pequeñas fallas en aquel matrimonio. Primero, Satanás ataca al matrimonio y luego vemos la consecuencia en el fruto de ese matrimonio, en las generaciones que están por venir. ¿Qué hizo la serpiente? Pues la serpiente convence solamente a una esposa de que Dios no era bueno, ¿verdad? Y menoscabó la palabra de este, o sea, destruyó la credibilidad de Dios. Trata de convencerla de que Dios no cumplirá su palabra, de que Dios está diciendo mentiras, no van a morir, no te preocupes, no pasa nada, solamente que Dios quiere otra cosa que no les conviene a ustedes que sepan. Por tanto, allí la serpiente toma a aquella esposa que estaba sola, ¿okay? Que estaba vulnerable, estaba siendo vulnerable en aquel momento quizás, donde quizás necesitaba el apoyo de su esposo, donde quizás necesitaba ahí el soporte de su esposo. Sin embargo, la esposa cae en el pecado, convencida por la serpiente. Luego el marido pues no protegió a esa esposa que era vulnerable. El marido falló. El esposo falló en la protección, en el ministerio, en el cuidado que tenía para con su esposa allí. Vemos que el diablo atacando completamente y empieza lo que es la malfunción de aquel matrimonio. ¿Ok? Y las consecuencias, pues lógicamente se ven, las consecuencias ya se empiezan a hacer visibles, pues la primera generación de aquel matrimonio fue entonces afectada con el hermano mayor, Caín, entonces asesina al hermano menor, Abel. O sea que las consecuencias de un mal funcionamiento en el hogar, de que quizás por las responsabilidades que tenían, dejaron de tener la comunión con Dios que se debía, ¿verdad? Y el diablo tomó ventaja, Satanás tomó ventaja y aprovechó la oportunidad y el momento de separación, de estar vulnerables, ok, no me voy a complicar con las palabras difíciles, de estar vulnerable allí a aquella mujer y también, bueno, por consiguiente después aquel hombre, y la generación, los hijos, pues ya empezaron a practicar el pecado. Ya empieza el hijo mayor
con un pecado de homicidio, un pecado de violencia hacia el hijo menor, y se va destruyendo, se va fraccionando aquella familia en dos ramas. Por tanto, después que es desterrado pues Caín de allí, entonces comienza la rama desobediente, pecaminosa de toda la descendencia de Caín, mientras la otra línea pues sigue su desarrollo ya después con Set. Entonces, lo que vemos ahí es que desde el principio Satanás le interesa mucho destruir, la destrucción de las familias, y nosotros no tomamos eso en importancia. Nosotros decimos, con congregarnos un rato tal vez estamos bien delante de Dios, estamos protegidos, anhelamos la bendición y protección de Dios en todos los casos, ¿verdad? Cuando tenemos un problema queremos ver a Dios ahí, queremos la presencia de Dios ahí. Sin embargo, muchas veces descuidamos lo que es la mayor protección de todas, y es proteger a nuestras familias para que tanto nosotros como individuos, como aquellos, nuestros hijos, nuestra esposa, todos los que conforman el núcleo familiar sean fortalecidos y sean edificados en la fe por la palabra de Dios, y entonces podamos juntos ser una fortaleza indestructible por el diablo. La guerra continúa. La guerra desde aquellos tiempos ha continuado a través de toda la humanidad. La guerra es una guerra sin tregua, donde el diablo ataca constantemente a las familias. Y nosotros muchas veces no tenemos cuidado de ello. Nosotros quizás vemos al diablo atacándonos en otras áreas, pero descuidamos y no notamos que el diablo está entrando en nuestras familias de una manera sutil para la destrucción de ellas, ¿verdad? El diablo odia, Satanás odia a la familia. Y Satanás odia a la familia porque odia el evangelio de Dios. Pues la familia es el reflejo del evangelio de Dios. La familia muestra lo que es el evangelio de Dios, ¿verdad? La simiente de aquella mujer, la simiente, la generación de la mujer que hizo, venció en el Calvario a la serpiente. Por tanto, el diablo ya hay un odio particular por la familia. ¿Por qué? Porque odia el evangelio. También, ¿de qué otra manera? Pues odia el diablo a la familia, y siempre ha tratado de destruir la familia para que no sea completada la obra de redención. El Salvador del mundo vino a través de un vientre maternal, del vientre de una mujer. Así que si se destruía la familia, quizás en el tiempo donde debía venir el Salvador del mundo no existieran las familias. Este era el plan de Satanás, mas la misericordia y la gracia de Dios siempre iba preservando aquel remanente que mantenía los principios, que mantenía la adoración de Dios en el hogar, que pasaba la palabra de Dios de generación en generación. Había un remanente que se mantenía cumpliendo los preceptos de Dios y las instrucciones para los hogares. Así que siempre ha sucedido así, y nosotros debemos ser parte de ese remanente. Nosotros en el día de hoy debemos recapacitar, debemos reflexionar, ponernos en la línea de batalla, ¿verdad? Y nosotros tomar las armas de la fe y comenzar lo que es la adoración familiar en el hogar. Comenzar de una vez, dejar todo y comenzar a apartar ese tiempo para la adoración familiar. ¿De qué otra manera? El diablo, si destruye la familia, pues destruye el testimonio del evangelio. Bueno, un matrimonio estropeado, ¿qué va a proyectar? Va a proyectar un evangelio estropeado. Nosotros creemos en Dios, somos predicadores de la palabra de Dios, debemos ser ejemplos de lo que es la vida en el evangelio, de lo que trae el evangelio a una casa. Pero cuando nosotros somos matrimonios, cuando en el hogar hay un matrimonio que debe haber sido iluminado por la luz del evangelio y proyectar esa luz, pero ese matrimonio anda estropeado, anda destruido casi, ¿verdad? Anda dando mal ejemplo y con un mal funcionamiento dentro del hogar. ¿Qué sucede? Va a proyectar hacia afuera, va a dar un testimonio de lo que el evangelio realmente no puede lograr. Así que es muy importante. Un marido sin amor y egoísta declara siempre una fe sin amor, ¿verdad? Y a la vez pues está declarando al mundo lo que el amor de Dios no es posible pues lograr. Una esposa que no se somete, o sea, una esposa no sumisa, siempre va a representar a una iglesia que se contradice en su mensaje. Y escúcheme bien, no me malinterprete.
No es que la esposa es una esclava del hogar. La esposa no es una esclava del hogar. Pero hay un rol entre la cabeza del hogar y hay un rol que debe cumplir las esposas, las mujeres. Y mujeres ahora no quieran crucificarme, ¿ok? En esto que voy a decir. Pero es así, la Biblia lo establece de esa manera. El hombre es la cabeza. Primero fue creado Adán y no Eva. Después fue creada Eva después de Adán, dice la palabra de Dios y dice el apóstol Pablo. Así que debemos tener siempre en claro el rol de cada cónyuge en el hogar. Por supuesto, no puede existir el machismo, pero tampoco puede existir el feminismo. Así que debemos tener el balance bíblico, ¿verdad? Y que juntos ese balance se va edificando y va creciendo en la adoración en el hogar. Mientras más tiempo pasemos con Dios, mientras más tiempo aprendamos como familia de la palabra de Dios, pues estos roles nunca se van a confundir en el hogar. Ahora, cuando dejamos la palabra de Dios, que es la regla, o sea, la única norma de fe y conducta, cuando dejamos la instrucción divina, cuando dejamos la comunión de Dios en el hogar, cuando nos vamos alejando y vamos desistiendo de todo esto, lo que tiene que ver con Dios, pues lógicamente ya empiezan las confusiones, ya empiezan los problemas, ya empiezan las confrontaciones, ya empiezan los conflictos dentro del hogar, y el hogar se convierte en una maquinaria que funciona mal y que va a traer malas consecuencias, ¿verdad? Queremos la bendición de Dios, pero la bendición de Dios no va a estar en un hogar que no honra a Dios, que no adore a Dios, que no busque a Dios y que no se mantenga obrando y desarrollándose bajo los principios, estatutos y leyes de Dios. La bendición a todos nos gusta. La protección a todos nos gusta. Las sanidades a todos nos gusta, ¿verdad? Pero sin embargo, obedecer a Dios y mantenernos funcionando conforme a los principios de Dios en el hogar, eso ya es un poco más difícil, ¿verdad? Quizás es algo que podemos dejar para después, no es tan importante, sin embargo es muy importante, porque sus hijos van a ir creciendo en la palabra de Dios, y cuando no es así, el hijo va siendo instruido en un camino que no va a ser el de Dios. ¿Ok? Así que podemos tomar la decisión de instruir a nuestros hijos en el hogar, en la adoración, que ellos vean nuestro ejemplo, que ellos vean nuestro testimonio, que ellos vean en nosotros padres adorando a Dios, que en lugar de padres también vean pues adoradores, que vean reyes, que vean sacerdotes, que vean profetas de Dios, que vean personas que están con la palabra de Dios proclamándola en todo tiempo y dando testimonio de ella. Los hijos que crecen así, de esa manera, con esa convicción y con ese ejemplo, pues van a ser hijos que no van a estar envueltos en cosas que pueden después tener malas consecuencias aún para sus vidas y la vida de sus propios hijos después, más adelante. Así que un hijo rebelde, pues lógicamente va a reflejar un fallo en toda la familia en cumplir su tarea. Cuando vemos un hijo rebelde, no busque el fallo tanto en el hijo. Busque el fallo en aquellas personas que estaban a cargo de instruirle. Busque el fallo en aquellas personas que quizás descuidaron un poco lo que es la comunión con Dios y presentarle a Dios a ese hijo. Hablarle constantemente, ¿verdad? E instruirle lo que es y enseñarle lo que es la adoración a Dios. El diablo quiere destruir la gloria de Dios y su reino donde quiera que exista. Y en nuestras casas, en nuestros hogares, está el reino de Dios cuando nosotros nos mantenemos sometidos a ese reino, cuando nosotros cumplimos las normas de ese reino, ¿verdad? Cuando nosotros somos parte del reino de Dios en cada hogar, en cada núcleo familiar, cumpliendo con lo que quiere nuestro rey en obediencia a él, pues entonces somos reino de Dios y el diablo va a atacar duro. Y si nosotros no estamos firmes, si nosotros no estamos centrados en nuestra tarea para con Dios, pues entonces vamos a ser vulnerables, así como lo fue Eva, así como lo fue Adán, y vamos a caer en el pecado. Y el pecado es la única razón de la destrucción, no solo de la familia, no solo de los individuos, sino de la sociedad completa, de toda la sociedad. Cuando el pecado afecta a una vida, cuando el pecado afecta a un matrimonio, cuando el pecado entra en un hogar, vamos a ver las consecuencias rápido, las vamos a palpar bien rápido, van a ser bien evidentes de una manera acelerada, ¿verdad? Y van a traer consecuencias a todo el entorno que nos rodea, consecuencias de destrucción. Vamos a ver a un padre que se va de la casa, vamos a ver una madre que se va de la casa, vamos a ver hijos que quedan confundidos, vamos a ver hijos que no entienden el comportamiento de los padres, ¿verdad? Y todo esto va a desencadenar pues consecuencias que van a llevar a que sea una sociedad violenta, a que sea una sociedad en caos, a que ocurran todas las clases de atrocidades que estamos viendo hoy en día. Así que es muy importante
pues lograr y mantener lo que es la unidad de la familia en Dios. El diablo siempre quiso pues atacar la gloria de Dios, disolver la gloria de Dios, atacando a las familias, pues esto es un ejemplo. Si la familia cae ante este ataque, pues la gloria de Dios deja de verse en las familias. Ya no vamos a poder nosotros revelar la gloria de Dios al mundo, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros mantenemos lo que exalta la gloria de Dios, es la adoración. Y si nosotros en nuestra familia, en nuestros hogares, pues nos mantenemos en la adoración a Dios, que hace la gloria de Dios, pues se refleja, se manifiesta, ¿verdad? Inunda, ¿verdad? Y llena todo lo que es nuestro hogar, nuestras vidas, nuestro vecindario, nuestros centros de trabajo. La gloria de Dios se desborda, ¿verdad? Cuando nosotros pues mantenemos y cuidamos esa gloria a través de la adoración total, sincera a Dios. La familia es la que declara pues la verdad del evangelio. Como dije, la simiente de la mujer aplastó la serpiente. La simiente es Cristo, pero en su tipo todos estamos en Él. Todos los que estamos en Él somos parte de esa simiente. Así que el diablo no se va a conformar con no haber detenido aquella simiente que dio redención y salvación al mundo. El diablo va a seguir su ataque de generación en generación, tratando de impedir a todos aquellos que puedan estar en Cristo a través de las generaciones, de toda esa simiente que pueda predicar a Cristo y mostrar a Cristo a este mundo que tanto le necesita. El pecado, pues, es el arma del diablo. Introducir pecado en la familia es lo que va pues desintegrar todo el entorno. Así que, ¿cuál es nuestra posición para cambiar las cosas? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar las cosas? Lo primero es restaurar la adoración en la familia. ¿Qué debemos hacer? Restaurar la adoración en la familia. Los problemas en las familias no se van a corregir solamente con cambios superficiales. Decimos, bueno, aquí lo que está fallando es esto, vamos a hacer una simple modificación quizás en mi carácter, en mi actitud, vamos a modificar quizás esta situación económica, vamos a modificar esto aquí, pero realmente el mal está dentro y solamente va a cambiar cuando nosotros comenzamos por restaurar en nuestro hogar la adoración familiar. Esto es algo que hemos dejado por años. Esto es algo que se ha dejado, vuelvo y repito, por mucho tiempo y no se ha tomado en cuenta y no se ha tomado en serio con la importancia que debemos darle. El abandono de la adoración familiar es la causa de los males que hoy enfrentamos. Si vemos muchos males sucediendo y nos preguntamos, ¿pero por qué el mundo está así? ¿Sabes qué? Porque se abandonó lo que es la adoración familiar en el hogar. Se abandonó la instrucción divina en el hogar. Se abandonó el tiempo de los padres con los hijos, donde los hijos vayan desarrollándose ya en la tarea y en la misión como parte de la iglesia y como hijos de Dios también. Así que cuando se abandona eso, lo que vemos es maldad, violencia, destrucción por todos lados. Todo comienza a cambiar. ¿Cuándo? ¿Cuándo todo comienza a cambiar? Bueno, cuando un hombre toma su Biblia para leerla a su familia con un corazón sincero. ¿Cuántas veces nosotros hombres, le hablo ahora a los hombres, ¿verdad? Le hablo a los hombres y en su ausencia a las mujeres que muchas veces tienen que ocupar ese lugar. Cuando hay un esposo inconverso, cuando quizás son madres solteras, cuando quizás son viudas y tienen que convertirse en cabeza del hogar. Hablo también a esas mujeres. Pero los hombres, cuando un hombre abre su Biblia y reúne a su familia y comienza a leer con un corazón sincero la palabra de Dios es poderosa y trae beneficios y bendición al hogar. Y trae beneficios y bendiciones a todas las generaciones de ahí en adelante. Porque un hombre tomó la decisión de mantenerse en pie en la doctrina de Dios, en la enseñanza de Dios y compartirla con su familia y darle ejemplo a su familia. Así que la adoración familiar comienza con ese primer paso. ¿Qué primer paso? Tomar nuestra Biblia, reunir a nuestra familia, reunir a nuestros hijos, nuestra esposa, orar los unos por los otros. En la casa le estamos enseñando a los niños a eso. Josías, hoy tú vas a orar por Isabela. Okay, a veces es difícil, sí, a veces no quiere, pero ¿sabes qué? Lo hace.
¿verdad? Isabela va a orar por Josías, ¿verdad? Papá va a orar por mamá, mamá por papá, por los niños y juntos cantar, juntos leer la palabra de Dios. Ya le digo, esto es algo que muchas veces descuidamos, pero que debemos comenzar a retomarlo, debemos dar el primer paso. Esto es el comienzo de una gran manifestación de poder de Dios que impactará a toda la sociedad. ¿Quiere poder de Dios? ¿Quiere poner su grano de arena para que todo cambie, pero principalmente para que su familia sea edificada y sea instruida en el camino del bien? Comience dando el primer paso. Imaginemos a todas las familias adorando a Dios, ¿verdad? Si todas las familias hicieran esto, si todas las familias pues adoraran a Dios en sus hogares, en lugar de darle espacio al pecado y al diablo, imagínense qué sucediera. Cuando no está adorando a Dios, el diablo está acechando. Cuando usted está enfocado en lo que no es la adoración a Dios y no el buscar a Dios como familia, el diablo está acechando y por algún miembro de la familia el diablo va a comenzar a atacar. Y por un miembro de la familia que quizás está vulnerable, pues va a empezar a entrar y va a empezar a depositar esa simiente pecaminosa dentro del hogar. Y van a comenzar las disensiones y van a comenzar las discusiones y va a comenzar todo el caos y todo el desastre que destruye lo que es la base del hogar y lo que viene después, ¿ok? Así que vamos a hacer esas familias, imagínense, a todas las familias adorando a Dios. Si en esta iglesia, si en esta congregación, nosotros podemos lograr que cada familia en sus hogares comiencen desde ya la adoración familiar, antes de ir a la cama, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos, vamos a reunir a nuestros hijos, vamos a reunirnos, el núcleo familiar, vamos a leer la Biblia, vamos a tener un tiempo sencillo, no tiene que usted ser un predicador, no tiene que ser un maestro de la palabra de Dios, un corazón sincero, una enseñanza sencilla, un testimonio claro, donde podamos entonces orar, donde podamos enseñar una verdad bíblica y el Señor va a respaldar. El Señor entonces va a comenzar a obrar en ese hogar y vamos a ver la bendición de Dios y vamos a ver la protección y vamos a ver la firmeza y la solidificación de nuestra fe. Así que se debe retomar el culto familiar para honrar a Dios. Debemos comenzar a honrar a Dios en nuestras familias. Alguien decía una vez, una familia sin oración y sin adoración a Dios es como una casa sin techo. Imagínense que su casa, aquella que debe resguardarlo, que debe protegerlo de lo que son los huracanes, los vientos, la lluvia, ¿verdad? El sol, las consecuencias climáticas, ¿verdad? Los cambios climáticos. Imagínense si su casa estuviera con buenas paredes, con un buen piso, estuviera muy linda por dentro, pero estuviera sin techo. ¿Qué sucedería? En la primera lluvia se va a inundar la casa, ¿verdad? Van a entrar los vientos, van a destruir toda la casa por dentro. ¿Ok? El sol no lo va a dejar vivir. Entonces, imagínense, cuando nosotros somos familias que no practicamos la oración y la adoración como familia, estamos sin el techo espiritual que nos protege de todas las turbulencias, de todas las tormentas que vienen sobre nosotros y sobre nuestra casa y sobre nuestro hogar y sobre nuestra familia. Así que la oración y la adoración familiar es de suma importancia. Restauremos esto. Y veremos entonces un cambio en nuestros esposos, veremos un cambio en nuestras esposas, veremos un cambio en nuestros hijos, veremos un cambio en nuestros hermanos, veremos un cambio en todo aquel que nos rodea, porque el cambio ha de empezar por dentro de nosotros, el cambio ha de empezar en nosotros primero. El primer paso es tomarlo nosotros y luego vamos a ver el poder de Dios fluyendo alrededor nuestro. Así que el Señor le bendiga. Y quería pues también leerle una porción rapidito ya para terminar, donde se cumple lo que es una gran promesa. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, se cumple una gran promesa a raíz también de todo lo que es la adoración familiar. Cuando nosotros ejercemos la adoración familiar, pues estamos cumpliendo lo que es la congregación también del pueblo de Dios. Y dice allí en Mateo 18, también versículo 18, dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice hasta ahí? Que cuando hay dos personas de acuerdo, cuando hay un núcleo familiar de acuerdo, cuando somos 2, 3, 4 en el hogar, 5 en el hogar, y estamos de acuerdo pidiendo, compartiendo nuestras peticiones los unos por los otros, orando en un mismo espíritu, en un mismo consenso,
pues el Señor escucha esa oración, porque se está cumpliendo el principio que Él mismo estableció para la familia de adoración a Dios, ¿verdad? Él escucha y dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y muchas veces, pues esto de 2 o 3 congregados en mi nombre, siempre lo aplicamos a lo que es la congregación en la iglesia. Pero sepa que un hogar, una familia, se compone por mínimo 2 personas. Así que donde 2 o 3 o más congregados en el nombre del Señor, allí va a estar el beneficio. Es que en ese hogar va a estar la presencia de Dios, va a estar la comunión de Dios, va a estar la protección de Dios, va a estar la providencia, va a estar la provisión, va a estar todo el beneficio que Dios puede traer a un hogar y una familia cuando se congrega a adorar el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, amado hermano, que Dios le guarde. Vamos a orar en esta hora. Amado Dios, gracias una vez más por el día maravilloso que tú nos permites. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta nos enseña y nos instruye, Señor, de una manera clara a poner, Señor, el ojo, el énfasis, Señor, en ese lugar de importancia, en esas áreas donde quizás podemos ser vulnerables, donde quizás podemos recibir el mayor daño, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser familias, Señor, que estemos unidas. Ayúdanos a ser familias adorando tu nombre, Señor. Que nosotros, las cabezas de hogares, Señor, establezcamos, Señor, este principio en nuestros hogares para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor. Que la bendición tuya, Señor, fluya a través de hogares que te adoran, oh Dios. Ayúdanos a serte fiel en este mandato, en el cumplimiento de esta tarea y de esta misión. Úsanos, Señor. Ayuda, Espíritu Santo, a nuestro entendimiento y a nuestro desarrollo en la comunión contigo, Dios. Así bendice a todo tu pueblo, bendice los hogares, bendice los matrimonios, bendice, Señor, aquellos hijos, Señor, que aún se encuentran apartándose de ti, que tú los traigas de vuelta, Señor, y que puedas, Señor, volver a redimir, Padre amado. Ayúdanos en todo lo que estamos enfrentando en este mundo, en este tiempo, también en lo que viene con la reapertura de los templos. Ayúdanos a ser sabios, Señor, y a hacer tu voluntad por encima de todas las cosas. Sé con aquellos enfermos, aquellos necesitados, quizás los que están viajando también, Señor, que tu protección pues puede estar con cada uno de ellos y tu gloria, Señor, se refleje y se manifieste también al lado de cada uno de ellos. Bendícenos en el resto de este día, Señor, y que la paz tuya esté con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues yo creo que ha sido un tiempo precioso. Tengamos en cuenta las exhortaciones que nos hace la palabra de Dios, el ejemplo que debemos dar, que debemos dejar, el legado de adoración que debemos dejar a nuestras generaciones venideras, ¿verdad? Así como sucedió y decía acá el Salmo 78, que la ley que se recibió, aquello que fue dicho de la boca de Dios, fue pasado de generación en generación y debía ser así hasta las generaciones venideras y todas las generaciones, ¿verdad? Para traer bendición a cada generación. Así que comencemos haciendo nuestra parte, comencemos la adoración familiar en el hogar. A veces se van a encontrar impedimentos que van a obstaculizar quizás este tiempo, pero trate de vencer ese impedimento y ser fiel en lo que es la adoración en familia. Esto va a traer bendición a su vida, bendición a sus hijos, a su matrimonio, a su hogar, ¿verdad? Y a toda la sociedad. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. En el nombre de Jesús.